Para esta meditación voy a estar leyendo la Biblia allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 20. Nos dice la Biblia: Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Una lectura muy especial de la palabra de nuestro Dios, y hemos leído el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 20 y 21 y versículos 32 y 33. Es una historia muy apasionante que encontramos en la Biblia. Una historia, como nos relata todo este capítulo, que era una familia que el Señor los amaba. Y en el transcurso de esta lectura nos damos cuenta que menciona la Biblia a dos hermanas, Marta y María, pero también mencionan a un hombre llamado Lázaro, hermano de estas dos mujeres. Y en el relato de esta historia nos damos cuenta que, encontrándose el Señor lejos de aquella aldea, este hombre, Lázaro, enfermó. Y nos relata la historia que, al ver sus hermanas que Lázaro había enfermado, enviaron mensajeros a el Señor a decirle: Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Ven pues para que ores por él y él sane de su enfermedad. Y en el relato de esta historia encontramos que cuando le llega esta noticia al Señor, inmediatamente la expresión de él fue la siguiente: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Es una historia de verdad muy apasionante, una historia que tiene matices de tristeza, tiene también algunas partes de desesperanza, pero al final de esta historia vemos que se hace una realidad lo que el Señor manifiesta, que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre de Dios fuera glorificado. Miramos en esta parte que hemos leído, en estos 4 versículos, que hay una actitud de desconsuelo de las hermanas de Lázaro, pero la palabra de Dios es de fijarnos en sus detalles. Y cuando
nos dice la Biblia que su primer hermana, llamada Marta, se da cuenta que el Señor ha llegado. Nos dice la Biblia que ella va a su encuentro. Y hay como una especie de reclamo de esta mujer al Señor. Le dice que si él hubiera estado allí a tiempo, su hermano no habría muerto. Pero cuando leemos los dos versículos que nos hablan de su hermana María, hay algo diferente. Vemos aquí cómo María, dice la Biblia, que al llegar donde estaba el Señor Jesús, dice la palabra que ella se postró a sus pies. Lo que no hizo su hermana. Su hermana fue como hacerle un reclamo, pero la actitud de su hermana María fue diferente, y por eso podemos ver en el versículo 33 que nos dice la Biblia que Jesús entonces, al verla llorando, dice la Biblia que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Nos dice la Biblia en el Salmo 51, versículo 17, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es nuestra actitud como nosotros nos acercamos a Dios. Debemos hacerlo siempre reconociendo que Él es la máxima autoridad, que Él es un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. La expresión parece ser igual de sus dos hermanas. Le dicen las mismas palabras, que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Pero vemos la actitud de María diferente a la de su hermana. Quizás estaban expresando el mismo mensaje, pero de una manera diferente. Quisieron transmitirle al Señor que había llegado tarde a suplir la necesidad que ellas tenían, que era la enfermedad de su hermano, pero por el Señor haber tardado en llegar, ya su hermano había muerto. Ya ellas veían la situación sin ninguna posibilidad de ser solucionada. Ya para ellas todo estaba perdido. No había nada que hacer en esta situación. Buscaba algo referente al término a tiempo y nos dice: en el momento justo, ni muy tarde ni muy temprano, realizar una acción en el momento oportuno, a tiempo. A tiempo para nosotros los seres humanos es que lo que nosotros anhelamos, lo que estemos viviendo, que hay un deseo en nuestro corazón que tenga una solución, es verlo de una manera evidente. Pero qué importante es mirar esta historia de el libro de San Juan, donde hemos leído en esta hora que humanamente ya todo estaba perdido. Y hay una parte muy especial en la Biblia que nos dice que lo que es imposible para el hombre
es posible para Dios. Dios no llega tarde. Dios nunca nos va a decepcionar si lo buscamos de todo corazón. Estas dos mujeres estaban sumidas en la tristeza porque ya habían visto el desenlace de la vida de su hermano, que ya se encontraba en un sepulcro, se encontraba en un lugar donde humanamente no se podía hacer nada, porque nos relata la Biblia que cuando el Señor les dijo que despejaran el lugar donde lo habían puesto, una de sus hermanas le dice, no, porque ya lleva 4 días de haber muerto, ya está descompuesto su cadáver, ya el olor no lo podemos soportar si lo sacamos de ese lugar, pero ahí es donde Dios obra de una manera especial en favor de aquellas 2 hermanas que estaban tristes por la pérdida de su hermano. Y esta historia nos sirve para nosotros reflexionar de una manera profunda y podernos dar cuenta que si nosotros ponemos nuestra confianza realmente en Dios, no hay situación difícil para Él. No hay situación imposible para Él, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Yo no sé cuál sea la situación que usted está atravesando. Quizás usted tampoco conoce mi situación, mi necesidad, pero de una cosa sí podemos estar seguros, que si ponemos esa situación, por difícil que parezca, en la presencia de nuestro Dios, Él podrá hacer algo que ni aun nosotros nos podemos imaginar. Dios no tiene barreras. Dios no tiene ningún obstáculo que lo pueda detener cuando Él se dispone a hacer algo en determinada situación. En esta hora vamos a confiar de una manera plena en nuestro Dios. Vamos a poner nuestras cargas en su presencia y vamos a poder hallar en nuestro Dios una respuesta de mucha bendición a nuestra vida. Hay una promesa muy especial en la Biblia, en los Salmos, donde nos dice que nosotros debemos deleitarnos en Dios, y si lo hacemos, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así como Dios obró en esta historia que hemos leído, también Él podrá obrar hoy en su necesidad, en mi necesidad. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo, porque cuando Dios llega, se manifiesta su poder en cualquier situación que estemos atravesando.